Soy José Liceo Almanzar, esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y el canal de Sol 106.5 FM, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Dando las gracias, como siempre, primero a Dios, porque nos permite estar aquí con ustedes una vez más y luego a ustedes por concedernos el honor de su sintonía cada sábado. Saludando a mi hermano Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensa el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Como siempre, haciendo un paneo por todo el mundo. La situación de la guerra sigue prácticamente igual que la semana pasada. Se intensifican los ataques en el sur de Ucrania. Biden dice y predijo que el día 9 de mayo Rusia iba a declarar oficialmente la guerra a Ucrania. Parecería absurdo decir, ¿cómo que declararle la guerra? Es que eso es un tema de derecho internacional. Derecho internacional, un término que se evita, porque hasta ahora lo que ha dicho Rusia es que es una operación militar especial. Pero es por las implicaciones que tiene una declaratoria legalmente, de guerra, legales. Y las consecuencias, lógicamente, en el teatro de operaciones, las posibilidades que se abren. Claro, porque la gente quizás no sabe que las guerras están reguladas por legislación, por leyes, leyes internacionales, acuerdos internacionales. Ese tema, y lo debatimos aquí hace varias semanas, el tema de la guerra justa. Sí. Porque la guerra tiene que ser, para responder a ese marco jurídico internacional, la guerra tiene que ser por una causa justa. Y dentro de unos estándares racionales. Cualquiera no pensaría que existe una guerra justa. Sí, es una paradoja. Es una paradoja. Pero ahora, porque el derecho internacional es una escuela de sofismas y de eufemismos, ahora se llama intervención humanitaria. Sí. O sea, son causas justas para una guerra. Sí, claro, pero dentro del abanico de intervención humanitaria es que se han cometido las mayores atrocidades. Porque, por ejemplo, el caso de Libia fue una intervención humanitaria. Sí. Siria también. Sí. Probablemente lo que está sucediendo en partes de Irak es parte de una operación humanitaria. Y parte de esos conceptos se ajustaron después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el último reajuste que se dio de esos conceptos fue a raíz de las operaciones, primero la operación militar en Haití del 94, y luego entonces, que fue más o menos simultánea, con las operaciones de la OTAN en lo que era la antigua Yugoslavia. La guerra en los Balcanes. En los Balcanes, sí. Fue lo que donde hubo esos debates tan intensos con Kofi Annan, que era el secretario general de la ONU, donde se sancionaron operaciones que se dieron sin la aprobación de la comunidad internacional bajo la etiqueta de intervención humanitaria. Y eso ha abierto todo un debate doctrinario en el derecho internacional, porque cada vez el abanico de la conceptual de lo que es la intervención o la potestad de intervención de un país o de una comunidad de países hacia otro u otros, ese abanico se abre más, porque viene el crimen transnacional, el terrorismo y otras amenazas que van surgiendo, que van entrando dentro de lo que es. Porque, por ejemplo, y se va ampliando conceptualmente el término. Por ejemplo, tú puedes intervenir humanitariamente, o sea, o por razones humanitarias, un país que lo que tenga es un conflicto político interno. No. Pero eso se ha hecho. Eso se ha hecho. Muy común. Entonces eso es sujeto a regulación al derecho internacional.
que te dice, bueno, si el conflicto político es patrocinado por el gobierno y pone en peligro la vida de civiles, tú puedes intervenir. Pero también tú puedes intervenir si el conflicto no es patrocinado por el gobierno, o sea, patrocinado por otra facción diferente al gobierno, pero el gobierno ha mostrado no tener control o incapacidad para proteger la vida de los civiles. O sea, ahí también tú puedes intervenir. Y, o sea, todos esos marcos son amplios, muy relativos. Y como todos los relativos en el derecho, todo se discute, todo se interpreta. Y también ha venido una corriente regulatoria ex post, o sea, posterior. Primero se interviene, se hace lo que se va a hacer, y bueno, y después se le busca un bajadero. Tú has sostenido muchas veces que Putin probablemente sea objeto de un procesamiento legal por crímenes de lesa humanidad, bueno, eso es lo que se está crímenes intentando. de guerra. Eso es lo que se está intentando, pero para eso él tiene que perder la guerra. Perder, correcto. Porque solamente los que pierden la historia, son los que pasan por los tribunales. La historia, y en eso ha sido constante. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial, como tú señalaste hace unos minutos, la historia en eso ha sido lineal y constante. Nadie que no pierde una guerra es sometido. Sí. ¿Por qué? Porque los dos cometen las mismas atrocidades, pero quien se vuelve imputable penalmente es el que pierde. Y el ejemplo lo tenemos en la Segunda Guerra Mundial, lo tenemos en Vietnam, lo tenemos porque hay muchas formas de perder una guerra también. Sí. El concepto de Pax Romana, de que yo fui y destruí todo, y te sometí, eso no es posible. Eso no es posible ya en el siglo XXI. Eso no es posible. Eso es negociado todo. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Sí. ¿Y cuántos militares norteamericanos procesaron en tribunales internacionales? Ninguno. Primero, porque Estados Unidos no es miembro de nada donde puedan procesar un militar. Correcto. O sea, ellos se cuidan de eso. Ni Inglaterra, ni Francia, no están sujetos a ninguno de esos foros. Sí. Por ejemplo, perdieron esa guerra y no han sancionado a nadie. Estados Unidos perdió la guerra de Afganistán y no han sancionado a nadie. Así es. Entonces, que hay una operación de un bombardeo con un dron que mataron a una familia en Afganistán, de civiles. No hay nadie preso y lo que hay es un fondo de indemnización que puede recibir entre 16 y 32 mil dólares por muerto. Sí. O sea, ¿está viendo? En otras palabras, no inventen con eso, cojan ese dinerito y dejen eso así, que no va a pasar bien. No, pero que es de 16. Entonces, ¿cuáles son los muertos de 32 mil y cuáles son los muertos de 16 mil? Depende. Los que estén más evidentes, 32. Sí, los menos evidentes, 16. ¿Cuál es el criterio? ¿Y quién fue que dijo que una vida de una persona vale 16 mil o 32 mil dólares? Mientras más evidente sea el crimen, más caro. Lógicamente, el problema es que el ratio de civiles en un conflicto armado, de muerte en un conflicto armado, es de 10 a 1. Y de militares y de milicias irregulares. Claro, eso comparándolo con militares entrenados. Eso se llama daños colaterales. Exacto, pero de 10 a 1. Sí. Tú matas a un militar entrenado, pero mueren 10 civiles en la operación. Daños colaterales. Y de tropas irregulares, de combatientes, que ese otro término que se acuñó después del 11 de septiembre, en el Acta Patriótica. Sí. O sea, combatiente extranjero. O sea, el combatiente extranjero es menos que un soldado. Sí. Se tuvo que encontrar un término, claro, porque es la primera vez que un Estado declara la guerra a otro grupo que no es un Estado. Exactamente. Es decir, a un grupo no estatal. El acta de combatiente extranjero, que es una de las leyes del Patriot Act, eso define lo que es un combatiente extranjero. Sí. Persona de 16 a 65 años en un territorio hostil. Sí, y no tienen bandera. Por primera vez, una guerra pero tú sabes a grupos sin bandera, lo mismo que pasa con el narcotráfico. Pero tú estás viendo el espectro. Prácticamente la población completa. Sí, puede caer dentro de 16 a 65 años en un territorio hostil. Sí.
Eso le amplía el margen de acción. Claro, tú lo matas y nada más tienen que decir que es un combatiente extranjero. Correcto. El problema es cuando no es extranjero, que se ha dado el caso. Pero tú sabes para qué eso. Es para, exacto, es para no procesar o cuando no son combatientes. Exacto. Realmente. Pero eso es para realizar operaciones donde van a suceder ese tipo de cosas y que no sean pasibles de sanciones por el ordenamiento interno de los Estados Unidos. Sí. O sea, a lo interno. Exacto. Entonces, esa es una. En milicias regulares, en ratio de milicias regulares versus militares entrenados de muerte, es 4-1. Sí. Mueren más. Eso es lo que está pasando en Ucrania. O sea, porque solamente se le está dando publicidad a las bajas rusas. Sí, no, y que se está incrementando el número de bajas en los civiles, en la población civil. Pero eso es lógico. Geométricamente. O sea, es ya la televisión europea muestra el escenario dantesco de cómo mueren todos esos civiles. ¿Tú recuerdas que aquí discutimos tú y yo en un momento X, ¿a quién era que le convenía retener a los civiles en la línea de combate? Sí. Porque es un arma de propaganda. Es claro, se usan como escudos. Sí, cuando tú ves a un niño muerto en un bombardeo, comienza a perder la guerra frente a todo el mundo. Exacto. Entonces eso se usa. Hay unos periodistas independientes, o vamos a decir, algunos dirían que son subversivos, reaccionarios, que hablaron del hospital de Mariupol y vimos esa fílmica de, mira, una sala de parturientas, recién nacidos. Pero resulta que el hospital de Mariupol era un escondite del batallón de Azov, sí, que operaba dentro del hospital. Y esa es una técnica que se perfeccionó en Medio Oriente. Cuando se dan combates entre fuerzas de diferente calibre, que no están equilibradas. Claro. Entonces, la de menor eso es fuerza, guerra no convencional. No convencionales, utilizan esas imágenes. Los sirios, los palestinos. Sí, hay un video del comandante del batallón de Azov dentro de la acería de Azovstal, diciendo que ellos van a resistir hasta lo último, pero eso está desbaratado. Cuando yo veo la firma, ¿dónde están metidas esa gente? Sí. Pues, o sea, esto es una guerra de propaganda. Bueno, hay que ver. Biden ha dicho que el 9 va a declarar la guerra. Sí, Rusia ha dicho que no. Pero el 9 es significativo porque el 9 es la fiesta rusa del fin de la Segunda Guerra Mundial. Que es la capitulación. El día de la victoria. Es la capitulación de las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. El 7, porque ahí hay otro tema histórico. El general Alfred Jodl firmó la capitulación el 7 de mayo. Entonces parece que hay un tema porque hubo dos capitulaciones. Sí, el 7 y el 9. El 7 y el 9. Hubo dos capitulaciones. Alfred Jodl, que después que firmó la capitulación, lo capturaron los británicos y lo mataron. Sí, sí. Y lo ejecutaron en los juicios de Nuremberg. Sí. A Jodl, a pesar de que se rindió. Y por eso era que Hitler decía en un momento X de la operación rusa, los rusos montaron una operación que se llamaba Bagration, que era en honor al general Ivanovich Bagration, héroe de la batalla de Borodino de 1812, para sacar a los franceses de Rusia, que perdió la batalla, pero aún así es un héroe ruso. Los rusos montaron una operación para expulsar a los nazis, se llamaba Operación Bagration, en honor a él. Y dentro de la Operación Bagration, la estrategia se llamaba la Maskirovka, que era la guerra de simulación. O sea, simulaban un ataque por un lado y los rodeaban por otro. Hubo una de esas operaciones donde embolsaron más de 150,000 tropas nazis. Lo cercaron. Lo emboscaron. Y se rindieron. Y cuando a Hitler le informaron que el general, el comandante se rindió, dijo lo mejor que hizo.
ellos lo van a tratar mejor que yo. Sí. Sí. Terrible, pero eso no es raro que se piense que el día 9 de mayo se iba a producir algo significativo, porque Rusia inició la guerra un día después del Día del Defensor de la Patria, que es un día patriótico, el 23 de febrero. O sea que Putin utiliza mucho los signos, los símbolos, muy simbólico. Por supuesto, porque es que la identidad rusa histórica, o sea, de Rusia ya como país socialista, como nosotros la conocemos hoy en día, se forjó en la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que los bolcheviques ganan en el 17. Pero el proceso de tomar el control del país, estamos hablando de un país de 13 millones de kilómetros cuadrados, el proceso de toma de control, de consolidación de la revolución, de las purgas, todo eso toma varios años. Hasta que en ese periodo, ahí viene entonces la invasión alemana, que es la que le permite a los rusos construir un enemigo y de poner limar todas las asperezas internas y entonces también aprovechar para limpiar dentro de sus adversarios. En el proceso de la Segunda Guerra Mundial murieron 20 millones de rusos por problemas internos de Rusia. Aportaron la mayor cantidad de muertos. Fueron 20 millones de rusos. O sea, bajo la mano de Stalin, ahí se fueron 20 millones, los gulag, o sea, y había de todo. Entonces, el proceso de construcción de la identidad rusa fue ahí. Hay una orden después de la invasión alemana, creo que la orden 227, me parece que es, de Stalin, era la de formar dos ejércitos, el de vanguardia y el de retaguardia. El ejército de vanguardia tenía la misión de expulsar al enemigo de la patria, o sea, los alemanes. El de retaguardia era la de fusilar a todo el ejército de vanguardia que se quedara rezagado o se devolviera. Sí. O sea, es famoso. Eso es famoso, sí. Famoso. Por eso que hay una frase del Che Guevara, que dice: si camino, acompáñame; si me detengo, empújame; si retrocedo, mátame. Sí. Eso lo sacó el Che de ese evento. Bueno, eso es así. Yo creo que la guerra va a continuar por un tiempo más, claro, por mucho tiempo más. No hay manera de ver un acuerdo para el cese de las hostilidades. No le conviene a ninguna de las partes envueltas. Hay un sector que está ganando mucho política y económicamente con las armas, que casi todos los países ya están completamente convencidos de que deben apoyar a Ucrania. Alemania, que había sido de alguna manera tímida en sus posiciones más centristas, acaba de irse hacia el extremo y decir que primero que el petróleo ya no lo va a comprar, que no va a comprar petróleo, que va a aumentar las ayudas a Ucrania. Los países de la zona están incrementando las ayudas de armas. Es decir, lejos de ver un horizonte en donde se cesen las hostilidades, lo que estamos viendo es un incremento de las hostilidades, de ambos lados. Sí, porque vamos a ver una cosa. Tú hablas del caso alemán. En Alemania, la semana pasada, Deutsche Welle publicó una encuesta sobre la posición de los alemanes, sobre la opinión de los alemanes de la participación de su gobierno o de su país en el conflicto ucraniano. La opinión pública alemana está dividida exactamente en dos, mitad y mitad. O sea, las dos posiciones alcanzan un 45%, un empate. O sea, el nivel de polarización que se está construyendo alrededor de eso es terrible. Y parecería ser una línea que está sucediendo en todos los países desarrollados. Estamos viendo la misma línea de acción de la polaridad 50-50. Es decir, no hay terceras vías. No se está
dando una tercera opinión. Siempre La radicalización. la radicalización que hemos estado hablando en este programa, la polarización y el problema de las redes y cómo los medios de comunicación masivos están haciendo que las poblaciones se radicalicen hacia uno u otro extremo. Es lo que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en Australia, que hay elecciones. Parecería ser que lo que nos espera en el futuro es la confrontación interna entre todos. Y bueno, Estados Unidos es nueva vez escenario de un hecho que va a producir más polarización todavía. Mira, lo de los Estados Unidos es peligroso. Sí. Porque en las democracias, que haya divergencia, polarización, corrientes distintas. Estados Unidos es un país bipartidista. Sí. O sea, la construcción... Toda la vida ha sido republicana y demócrata, exacto, progresistas y conservadores. La construcción sociopolítica de Estados Unidos está hecha para dos fuerzas políticas. Y eso todavía no se ve que vaya a cambiar. No va a cambiar. Porque hay desprendimientos de esas fuerzas, pero se quedan bajo la estructura. Porque... Por ejemplo, los demócratas tienen un ala radical. Sí. Que es donde está Alexandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, ese grupo, muchos lo tildan de socialistas. Sí. Ellos se identifican más ideológicamente con lo que son los socialistas, pero ese grupo no llega al 10% del electorado demócrata. Sí. Pero son los más ruidosos. Sí. Son los más radicales, son los más ruidosos. El resto de los demócratas son conservadores. O sea, más, de una línea más conservadora. Más conservadora. Más conservadora, exacto. Perfecto. Más centrista, vamos, para distinguirlo bien. En el Partido Republicano hay republicanos de horca y cuchillo, sí, que son los trumpistas, el Tea Party. O sea, el grupo, el núcleo duro. Sí, el grupo radical. El núcleo duro. Y hay republicanos que son menos virulentos, de pensamiento menos radical. Sí, más consenso. Pero todavía ellos han logrado mantenerse dentro de las dos estructuras o en dos polos. No hay una fragmentación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que es peligroso, muy peligroso. Es que ya se está admitiendo algo, y lo digo por el caso que vamos a tocar, que es el de Roe versus Wade, que las decisiones judiciales de la Suprema Corte de Justicia tienen un componente político partidario. Eso era algo que todo el mundo sospechaba, que todo el mundo entendía, pero que nunca se había visto tan expuesto como se está viendo ahora. Recuerda que cuando designaron a Ketanji Brown Jackson, sí, recuerda que dijimos aquí que esa era la principal señal de los demócratas de que tenían perdidas las elecciones de noviembre. Sí. ¿Por qué? Porque tuvieron que negociar con Stephen Breyer para que se retirara. Porque ellos no estaban seguros de cómo iba a quedar la composición después de noviembre del Senado de los Estados Unidos, y la única oportunidad que tenían de meter un juez ahí, de tratar de equilibrar la Suprema Corte para que no quedara 7-2, porque está 6-3 ahora. Ahora mismo, sí. A favor de los conservadores. La única manera de ellos poner otro. Sí, en la importante posición de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es vital para todo lo que ocurre en Estados Unidos. Que el otro, que ese juez no lo designaran sus adversarios políticos, sí, y se pusiera 7-2, era negociando con Stephen Breyer para que se retirara. Para poner a otra persona mucho más progresista. No, pero ¿a quién pusieron? A la chief clerk, o sea, a la jefa del despacho de Stephen Breyer, sí, que es Ketanji Brown Jackson, que tiene todas las condiciones,
Sí, sí. O sea, no le estamos restando mérito. Pero se la nombró Stephen Breyer. Sí, sí. Le cambiaron el asiento. Sí, sí, se fue el acuerdo para él retirarse, Sí, me imagino. Sí, exacto. Me Él imagino. dijo, no, yo no me retiro. ¿Y qué es lo que tú quieres para retirarte? Te vamos a poner el que tú digas. Ah, bueno, pues ponme a fulana, que esa es mi persona de confianza. Y es como si tuviera yo. Sí. Con más juventud. Con más juventud, que se ajusta al perfil, es mujer, afroamericana, negra, sí. preparada, con experiencia, con capacidad. Con capacidad de argumentar también. Claro. Porque el problema de la Suprema Corte de Justicia es que ese balance que hay entre los conservadores y los progresistas, si tú no puedes argumentar legalmente una posición, pues entonces el balance se torna menos que es una buena menos designación. Pero los movimientos de ficha ahí se están dando alrededor de esa realidad política. Y esta filtración del caso Roe versus Wade responde a eso. ¿Quién filtró eso? Yo pienso, bueno, los amables oyentes ya sospechan que estamos hablando de esta noticia que salió en la prensa de que la Suprema Corte se dispone a considerar una reversión del caso Roe versus Wade, que es el caso que influencia todas las decisiones con respecto al aborto. Es el caso que se toma. Es el caso, como, no que influye. No, es la base. Es la base de esa situación legal en los estados, porque el problema es que no hay una legislación, lo que hay es una sentencia. Claro, una sentencia no que marca la pauta. Para que no hayan legislaciones. Exactamente, que frena frena las legislaciones que prohíben el aborto. Exacto. Entonces es importante que de revertirse esa sentencia quedarían los estados en una indefinición con respecto a la posibilidad de aborto. No, al contrario, quedan sin una limitación. Sin una limitación. Entonces hay estados que ya tienen leyes que están suspendidas. Sí, por esa definición. Y hay leyes que son las trigger law que están esperando simplemente que se elimine esa limitante. Que ese bloqueo para entonces entrar en vigencia. Sí. Pero vámonos a la pausa porque yo voy a revelar ahora que eso de esa filtración hace tiempo que se está gestando. Sí. Pero eso lo vamos a tratar cuando venga la pausa. Yo te voy a enseñar evidencia de eso. De algo que escribió alguien en Estados Unidos hace un mes y pico. Sí. Sí, vamos a la pausa. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.